Hola a todos, soy Lynn y estoy muy feliz de tener a Yutin conmigo. Ella es graduada en psicología en la Universidad de Barcelona. Ella ha hecho un máster relacionado con psicología, que ahora también nos explicará, en la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces, ahora mismo trabaja en Amazon y bueno, también nos explicará un poco su trayectoria profesional. Haremos lo mismo de siempre, en cuatro partes. Primero hablar pues, de su trayectoria antes de la universidad, qué bachillerato hizo. Luego nos centraremos en la Universidad de Barcelona, qué tal los campus, pros y contras. La tercera parte será sobre el grado de psicología. Hablaremos de las asignaturas, las áreas profesionales, intercambios y todo esto. Y luego la última parte, pues tu experiencia y estudios posteriores, que ahí entraremos a hablar pues, del máster en la UOC y de tu experiencia en Amazon. Primero de todo, muchas gracias, Lin, por invitarme a tu canal. Pues sí, tal y como has dicho muy bien, yo me gradué en psicología por la UB, la Universidad de Barcelona, y luego hice un máster en intervención, bueno, técnicas y estrategias de intervención en la UOC, sobre todo en el área de psicología infantil y juvenil. Esto fue hecho en la UOC, fue completamente online y bueno, en este sentido pues podemos comparar un poquito, ¿no? Lo que son los métodos de enseñanza, los métodos de aprendizaje en cada universidad. Mi trayectoria preuniversitaria fue que yo hice el bachillerato científico, Vale. que bueno, las optativas que yo cogí en ese momento realmente no tuvieron mucha relación con el Vale. grado que digamos. Cogí física, biología y ¿qué más Química. era? Física, biología y química, Vale. correcto. Realmente asignaturas de estas que me hubieran ayudado, que tuviera mucha relación con la uni, el que más quizás sería biología, Vale. porque durante el grado, sobre todo los primeros años, hay unas cuantas asignaturas que tienen a ver con la biología, pues más del comportamiento, más cerebral, ¿no? Ujú. Las partes del cerebro, cómo funcionan las neuronas, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, si bien biología en bachillerato pues, es más general, ¿no? Mm, Del reino animal, etcétera, mm. sí que te da unas ciertas bases para no ir tan perdida en Vale. estas asignaturas de biología de la universidad. Bueno, cuando yo estuve en el instituto sí que Ujú. impartían psicología, Vale. pero yo en aquel momento no tenía claro aún que quería estudiar Vale. psicología, entonces me lo salté y me fui directa a aquellas asignaturas que sí que contaban un extra en la selectividad. Vale. Y luego, aparte de esa, quizás sí que sería interesante que desde el ámbito educativo secundario y bachillerato Sí. se pudieran impartir clases así más prácticas, ¿no? En las Ujú. que motivaran al alumno a, de alguna manera, entablar más relación social con los compañeros, Vale. ayudarles a escuchar, ayudarles Vale. a ver las diferentes perspectivas de las cosas. Eso hubiera sido bastante interesante. Entonces, Ujú. los primeros años de psicología sí que hay dos o tres asignaturas que están relacionadas a la estadística, que igual no es lo mismo a lo que se hace en Claro. bachillerato, ¿no? Pero te podría ayudar a sentar un poco las bases también para no empezar de cero. No. Y además, todas las ciencias hacen algo de estadística, o sea que sí que podría estar bien, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que realmente el cambio que fue de bachillerato a la uni fue sobre todo en el modo de trabajo, porque en la Ujú. uni es todo mucho más autónomo. Ya. Entonces, de la ESO a bachillerato ya fue un salto bastante grande porque era Sí. todo más intenso, más rápido, tenías que tirar más de ti misma también, ¿no? Ujú. Yo creo que fue más en este aspecto lo que me ayudó Vale. bachillerato. Tú has dicho que no lo tenías como del todo claro, pero hiciste el científico porque te gustan más las ciencias, ¿no? Entonces, ¿en qué estabas dudando? O sea, en plan, ¿no sabías dónde tirar? Pues entre qué ámbitos, ¿no? Bueno, yo tenía claro que quería dedicarme un poco más al área de la salud. Vale. Entonces estuve mirando entre medicina y también Mm. luego estuve también mirando psicología. Siéndote sincera, medicina me tiró bastante para atrás, la larga trayectoria que implica. Totalmente. Ujú. Y bueno, luego pues sí que en el último año del bachillerato hubo una profesora que me ayudó mucho, me pasó varios Ujú. test, ¿no? Para ver hacia qué lado te decantas más según las elecciones del test Total. que, que escogías. Y entonces salió bastante predominante psicología y dije, bueno, pues ¿por qué no psicología? ¿Y cómo viviste la selectividad? ¿Mucho estrés? ¿O te fue bien? ¿O ibas tranquila? No sé. Ni súper bien ni fatal. Vale. Bueno, realmente, porque yo todos los exámenes paso bastantes nervios, obviamente pasé Ya. nervios también, pero a ver, relativamente me fue bastante bien, o sea, entré en la carrera bastante de sobras, por Vale. encima de la nota de corte. Me acuerdo que cuando salíamos de los exámenes estábamos todos hechos unos sacos de nervios, Ya. discutiendo las respuestas, pero aparte de eso, yo creo que no fue tan catastrófico. Dijiste, pues psicología. ¿Tenías más opciones de universidad? En plan, tenías la UV, la UAB, ¿no? ¿Escogiste la UV por algún motivo en concreto? Porque tenía como, no sé, mejor prestigio, quizás. O sea, la UV básicamente era mi primera opción, que Ujú. afortunadamente entré. Y sí, entre las diferentes universidades y sobre todo las públicas, ¿no? La UV era la que más prestigio tenía en aquel momento en el ámbito Ujú. de psicología. Entonces ya pasamos a la segunda parte, pues vamos a hablar un poco pues, de la Facultad de Psicología, ¿vale? De la Universidad de Barcelona.
entrando pues un poco pros y contras que tuviste en la carrera. En la UV había un poco de todo, siéndote sincera. Había desde profesores muy implicados, Ujú, que tú notabas que vivían la pasión de la docencia y sí. su asignatura, y otros que básicamente venían y te leían el PowerPoint. ¿Qué pondrías? ¿Un porcentaje 50% como buenos profes motivados y el otro 50% un poco caótico? ¿O sería otro porcentaje? ¿Sería un 50-50? Yo creo que sí, más o menos. Lo más estándar eran pues clases teóricas, Ujú, ¿vale? Y luego algunos miércoles o viernes, a lo mejor uno cada 2 semanas, teníamos ujú. seminarios. Vale. ¿Qué son estos seminarios? Veíamos básicamente más casos prácticos, la clase entraba más en discusión, ¿no? En vez de Ujú, clases magistrales, y pues veías un poco la perspectiva de la aplicación de la psicología vale, a nivel práctico. Ujú. vale. Pero básicamente era todo teórico. No es tipo un laboratorio, hacéis algo, ¿no? En plan, más práctico en el sentido de la ciencia. Sí, pero no tanto. Es decir, en Vale. primero de carrera, me acuerdo que en la asignatura de etología Ujú, fuimos al laboratorio para ver, por ejemplo, el comportamiento de los peces, ¿no? La ujú. territorialidad, Vale. cómo reaccionan y tal, y eso fue bastante interesante de ver. Luego también hubo otra asignatura en la que nos llevaron al laboratorio y teníamos pues cerebros diseccionados Hostia. y bueno, la actividad consistía en intentar identificar qué parte era qué. Ujú. O sea, todas las que sean como más de ciencia, ciencia de tal, sí que hacéis lo práctico de laboratorio, pero el resto sería como más un fórum de discusión, de debate, ¿no? Y tal, quizá. Sí, en la UV cada año hay mucha demanda de Ya. estudiantes de psicología, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere entrar. Entonces, había 6 grupos de mañana y 2 de tarde, si no me equivoco. Y claro, lo que tú tenías que hacer era, antes de matricularte, pues entrar a ver cada grupo, qué Ujú. horario tenía, ¿no? Y hacer un Vale, croquis para, según a ti te fuera mejor. Entonces, yo total. siempre me cogía las mañanas, porque luego a la tarde trabajaba, y Ujú. así no tenía que pasarme el día entero en el campus y tal. Totalmente. En ese sentido Vale. es bastante flexible. Y el tema, o sea, lo que has dicho, pues me apunto en el grupo uno en esta asignatura y en el otro grupo y tal. Va por quién llega antes, se apunta antes, va por nota. Ahora mismo no me acuerdo tan bien, pero si no me equivoco, a la hora de matricularte va por franjas esto. Entonces, según tienes mejor nota, creo que podías matricularte antes. Primero de todo, al ser una clase tan grande, Mm, eh, por no decir imposible, era muy difícil hacer piña con toda la clase. Lo que yo tuve mucha suerte de encontrar un grupito de amigos que ujú. coincidimos durante varios años, menos el último, Perfecto. Ujú. y bueno, con ellos hicimos piña y tal, y teníamos un grupo de WhatsApp que incluso el último año que estamos separados nos seguíamos apoyando a través de WhatsApp. Qué monos. El tema del catalán. Es un poco como la matrícula. Tú a la hora de Ujú. hacer la matrícula Vale, puedes mirar en qué lenguaje se va a impartir esa vale. asignatura. Y eso es muy importante. Yo en mi caso me las cogí todas en catalán porque Ujú. venía de toda una trayectoria de educación que me Vale. habían hecho clases de catalán y me sentía más cómoda. Ya. Pero si tú solamente hablabas castellano, porque vienes de, bueno, fuera cataluñano, no hay ningún problema para hacer el grado. Y aparte de catalán-castellano, también había un par de asignaturas que se hacían en inglés. Tema recursos, ¿no? O sea, la universidad, el campus, ¿qué tal? Ahora no sé cómo está, pero cuando yo hice el grado no teníamos mesas. Lo Ah, que teníamos eran hileras de sillas, de estas como en una sala de congresos, pero de sí. plástico, que tenían pues como la tabla esta que subías y bajabas. Hostia, Entonces, a ver, para la gente que iba con portátil o con iPad es no un había rollo, ningún sí. problema, pero aquellos que se ponían a escribir a mano quizá era un poco más complicado. Dentro de la facultad creo que hacía frío, pero claro, como se cerraban las puertas y éramos muchos, entonces hacía Ya, calor humano. ya. Y luego, bueno, sí, tirábamos muchísimo de proyector. Básicamente todas las clases era el profesor con el proyector y el PowerPoint. Pero luego lo que sí que teníamos muy chulo de esa uni, de ese campus, era la biblioteca del Mundet, que es Ujú. gigantesca. Vale. Y ahí sí que la calefacción estaba a tope, había un montón de enchufes, mesas, bueno, realmente no eran mesas, pero asientos así individuales para estudiar, o también mesas grandes de 6 o 8 personas también para trabajar. Y luego también tenías pues salas privadas para trabajos en grupo que podías reservar con antelación. Y eso pues estaba muy bien de ese campus. El campus y la vida de campus, o sea, se hacía mucha vida en el campus. Sí, había bastantes actividades. Había como, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una especie de fiesta mayor de Wendet de Ujú, los estudiantes. Luego creo que también hubo un tiempo, bueno, realmente no solamente psicología, porque al estar anexados con educación, ujú, pues sus actividades, pues quieras o no, eran compartidas, ¿no? Entonces ujú. creo que hubo un año que también hubo batucada, una vez que se pusieron a bailar la sardana también. Guau. Y aparte de eso, yo creo que la gente de Mundet es bastante abierta de mente y Ujú. no es difícil Vale. entablar relación.
dirías que está relativamente bien conectado, o sea, se puede ir en transporte público perfectamente. Tema, no sé si hay alguien que iba en coche, parkings y tal. Parking, creo que había como una zona de parking bastante grande cerca, no era de la Vale, universidad, vale, aunque no siempre era fácil encontrar sitio, yo creo. ya. Entonces, ¿qué pasa en la facultad perdón, de psicología Mundet? Ujú. Eso era una montaña, entonces tú salías del metro, había una subida y llegabas a una rotonda y tenías un montón de escaleras, porque nosotros estábamos arriba del todo. Sin embargo, había un autobús que subía y bajaba cada 5 minutos. Hostia, Entonces, básicamente salías del metro, te esperabas en la parada de bus y te llevaba arriba del todo. en general me has dicho un montón de cosas, o sea, todas buenas. No he identificado ningún contra, la verdad. O sea, hemos hablado del diseño de los seminarios, que está muy bien, ¿no? Para tema interpersonal y conectar con la clase. Flexibilidad, 100%, o sea, up to you. Si tienes buenas notas, puedes generarlo perfectamente con el trabajo. También el tema del catalán, ningún problema, porque al ser, o sea, al haber tanta gente que entra, ¿no?, en psicología, pues tienes opción en catalán, castellano, o sea que puedes elegirlo. Biblioteca genial, recursos genial, ¿no? Y mucha vida de campus. Y nada, y un autobús que te lleva hasta arriba de la montaña. O sea, todo bien, ¿no? No hay nada mal en la universidad. Sí, yo creo que en el sentido de saber qué tienes que hacer a nivel administrativo, por ejemplo, en cuarto, ¿no? Que tienes que escoger las optativas. Ujú. Vas un poco perdido en ese sentido. Vale, Yo sentí un poco, eché un poco de menos esto, que alguien te guiara un poco más, a lo mejor, en lo vale, que es la trayectoria del campus. Es decir, tú te tenías que buscar un poco la vida. Para eso tenías que irte tú misma a secretaría. ya. Y claro, lo que pasa es que muchas veces había mucha cola o yo por el horario en el que claro, yo salía de clases más o menos al mediodía, que es cuando Ya. cerraba secretaría, entonces no me daba tiempo. Puntuación final de la facultad y de la UV. Yo creo que quizás un 7 de 10, ¿no? Primero tema de esto de secretaría, ¿no? Y luego también pues un poco lo que eran las clases teóricas como sí, porque había asignaturas que tú dirás que en tu vida como psicólogo no vas a utilizar. Ya. Comparto la idea que es importante entender de dónde venimos, o sea, de dónde Ujú. viene esta ciencia y cómo han Claro. surgido las diferentes creencias. Pero creo que en la carrera se hizo demasiado énfasis en eso Mm. y eché de menos un poco lo que es la psicología más a la práctica, lo que tú vas a Total. usar a la hora de ayudar a los demás, a la hora de, bueno, a nivel profesional. Última pregunta, ¿recomendarías la universidad para hacer psicología? O sea, si volvieras atrás al tiempo, te dirías, oye, Yuti, no te metas aquí, ves a WOC, quizás, yo qué sé, ¿no? Quizás te gusta más la experiencia de WOC o no. Yo quizá diría que sí, o sea, Mm. de ir a la UV. Quizá mi visión está sesgada porque solo he hecho el grado aquí, ¿no? Pero en mi opinión, dentro de lo que cabe, yo creo que fue bastante bien. Y bueno, como tú has dicho, en comparación con la UOC, es que en la web lo que pasa es que es todo online. Ya, Entonces, es incluso más buscarte la vida en la web ya, que ya, ya. no en la V, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además, en la V tú tienes esa oportunidad de conocer a más gente. Yo Mm. venía de bachillerato y claro, cuando empiezas la universidad tienes 18 años, quieres ver mundo, ¿no? Total. Y obviamente yo quería ir a la universidad física. Ujú, Entonces, yo creo que eso para los jóvenes está muy bien, ujú. eh, ya sea para aprender, para desarrollarte profesionalmente, como para conocer a tus compañeros, que igual son tus futuros compañeros de trabajo en el Total. futuro. Y bueno, es decir, comparado con la WOC, es que depende mucho también de lo que tú estés haciendo. Si tú estás haciendo, estás trabajando 40 horas, yo quizá te diría mejor hacer la WOC. Pero igualmente la WOC es muchísima carga de trabajo, Ujú. porque yo lo que hice en el máster fue básicamente que me daban X lecturas, muchas lecturas, me daban 2 casos o uno, y yo tenía que analizarlo en base a las lecturas. Y eso eran Hostia. muchas, muchas horas. Muchas Ya, horas y también fuerza de voluntad. totalmente, Claro, sí. tú cuando vas a una universidad física, aunque no estés en la clase mentalmente, o sea, estés distraída, algo te entra. Ujú. Sí, ¿Vale? es Y verdad. esto en la UOC no puede ser, porque bueno, igual tienes la lectura abierta, pero te pones en el móvil, y entonces no te Total. enteras de nada. Entonces, ya pasamos a la tercera parte, ¿no? Hablar del grado de psicología. Quizás te pediría la estructura un poco del curso, un poco ver de lejos, ¿no? Cuál es la estructura. Y luego ya entraremos a mirar el plan docente y mirar alguna asignatura que necesite alguna explicación, como más de tu parte, ¿no? Pues básicamente los primeros 2 años, diría, eran más de sentar las bases, Ujú, ¿vale? Un poco lo que es la historia de la psicología, un poco lo que es em, estadística, cómo analizar los ujú. datos, porque luego vas a leer un montón de artículos científicos y tienes que saber interpretar estos datos. Y luego lo que es tercer año, quizá ya empieza a ser un poco más práctico, empieza a ser más específico, quizá digamos, y ya cuarto vienen todas las optativas. Ujú. O sea, Vale. tú ya escoges qué es lo que te interesa ver.
Vale, para estudiar psicología, ¿no? Seguramente que hacéis, digamos, muchas teorías o estilo Freud y luego estudiáis tal, ¿no? O sea, tenéis como asignaturas por gran, ¿no? O sea, por tipo de psicología que se aplica. Básicamente yo diría que la UV, la corriente más predominante sería la cognitivo-conductual, sobre todo. Vale. Luego sí que es verdad que a lo mejor durante la carrera, ¿no? Como vas pasando con diferentes profesores, tú Mm, puedes identificar un poco más, vale, este profesor se decanta más por esta perspectiva. Bueno, esto realmente es algo que me ha enriquecido mucho el máster, porque ujú. básicamente hacíamos, bueno, analizábamos casos desde las diferentes corrientes, ¿no? Ah, qué Y guay. yo creo que no hay ninguna corriente que sea, digamos, mejor o peor, Ujú. sino que lo importante es a la hora de estar con tu paciente, con tu niño, porque yo he especializado en niños, es importante que tú veas al niño, cómo es él, cómo son sus personas cercanas, cómo es su Ujú. ambiente, ¿vale? Entonces, cuáles son sus fortalezas y sus necesidades y a partir de eso, escoger de cada perspectiva la técnica que mejor se adecua a él. O sea, en Vale. biología del comportamiento, bueno, fue muy interesante porque teníamos una profesora muy implicada, muy Ujú. motivadora, que quizá en medio de la clase se ponía a dar un golpe en el suelo para asustarte y entonces te decía, Ah, vale, ahora se te ha activado X parte del cerebro. ah, qué guay. Y bueno, fue muy interesante para conocer un poco lo que es el funcionamiento cerebral, qué parte se encarga Ujú. de qué. Etología me gustó mucho también, aunque realmente miramos más lo que es el comportamiento de los animales y tal, pero claro, quieras o no, de alguna manera está relacionado con cómo actuamos nosotros hoy en Total. día. Entonces, bajo vemos psicofisiología, que vendría a ser como la segunda parte, por así decirlo, de biología del comportamiento, Vale. y estadística, que es la segunda parte de técnicas de recerca. Es decir, cómo funciona un poco, por ejemplo, la motivación, ¿no? El Ujú. sistema de recompensas, etcétera. Ujú. Y en nuestro caso hicimos un trabajo con unas tortuguitas de una compañera Vale. para ver si aprendían a comer solas, a Qué buscarse guay. la comida y tal. Y pues hicimos una curva del aprendizaje en relación al tiempo que tardaban en encontrar la comida, etcétera. El desenvolupamiento en la infancia me encantó. Ujú. O sea, veíamos cómo, sobre todo, como los humanos, ¿no? Desde bien pequeñitos empezamos a interactuar, eh, aprender cómo influir al otro, es decir, cómo el comportamiento de un niño puede influir en el padre para conseguir lo que quiere, ¿no? Ujú. Comida, lo que sea. Y fue muy interesante. En este caso, hicimos un trabajo con mucha carga, digamos, de Ujú. tiempo, y bueno, lo que hacíamos creo que era un poco de ver cómo la niña aprendía también y también hicimos entrevista a los padres, fue chulísimo. Pues viene a ser la continuación de la parte estadística. Hicimos también, tocamos un poco de Excel, aunque muy a nivel básico. Creo que era la asignatura en la que te daban un dossier, bueno, lo tenías que comprar, era así de grueso y eran Vale. tests, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, había unas partes más teóricas que la profesora te enseñaba, pues vale, este test se usa para población X, Vale. para detectar tal, tal, tal. Y luego otra parte más teórica que nos enseñaba cómo pasar el test y a cómo interpretarlo, porque es lo que decía al Vale. principio, es muy importante que un psicólogo sepa pasar y analizar los resultados de un test. Vamos al tercer curso. Y en Web y Comunicación Ujú. fue una asignatura muy importante, yo creo, te hace reflexionar sobre lo importante que es la comunicación Mm. entre las personas y también los posibles sesgos que pueden ocurrir dentro de la comunicación que pueden dar lugar a malinterpretaciones y conflictos. Psicopatología, esta Ujú. la sufrí un poco, pero me gustó mucho porque aquí ves todo lo que son un poco los trastornos de personalidad y tal. Ujú. Aprendes muchísimo, ya es mucho más relacionado a lo que es Totalmente. clásicamente conocido como psicología, ¿no? Aunque sí que es un poco de dejarte los fotos, porque, claro, nosotros tenemos un manual que se llama el DSM-5 y básicamente lo que te dicen son los criterios de diagnóstico. Y el Vale. examen, pues tenías que saberte los de pe a pa, Sí. ¿vale? Para saber si esta persona tenía tal o tenía lo otro. El pensamiento y resolución de problemas fue muy interesante en el sentido que, bueno, sigues un poco lo que es cómo funciona la mente humana y tal, y también trabaja un poco los sesgos cognitivos, psicofarmacología, es básicamente farmacología aplicada en Ujú. psicología. Es interesante, sí, pero es mucha carga también. Yo recomendaría que se fueran a todas las clases. Muy importante llevarlo al día porque a la que te pierdes es complicadillo volver a cogerle un poco el ritmo, por así decirlo. Bueno, básicamente en cuarto aquí salen 4, ¿no? Ujú. Pero hay muchísimas más asignaturas optativas que no están aquí, que de eso se Vale. completaría. Entonces, las menciones que tenemos aquí vendría a ser un poco la especialización en Vale. la que tú te vas, ¿no? Entonces, Ujú. según el tipo de optativas, te especializas en algo o en otro. Que es lo que Ujú. hice yo en mi momento. Yo no hice ninguna mención. Vale. Lo que sí que cogí un mínimo de asignaturas del ámbito clínico, Vale. porque no tenía claro cómo seguiría mi trayectoria. Entonces, tú para ejercer como psicólogo,
para poder diagnosticar y tratar, tienes que tener o bien el PIR, que viene a ser como el MIR, pero de los psicólogos, Sí, o bien sacarte el máster general sanitario. vale. Entonces, para entrar en el general sanitario, te pedían mínimo de hacer X asignaturas durante el grado relacionadas a la clínica. Yo lo que Vale. hice básicamente fue cogerme ese mínimo para, si en un futuro quería hacer este máster, al menos tener esa opción. Realmente todos de mi grupito hicimos esto, el mínimo Mm, de asignaturas clínicas para, ujú. si en un futuro querer hacer esto o no. Pero claro, ahora mismo creo que solamente hay una que está pensándose hacer el general sanitario. Los Vale. demás se han ido a otras ramas. Hemos terminado con las asignaturas, hablamos de las áreas profesionales más comunes. La salida profesional más clásica, más Ujú, popular, sería la que has comentado, la de psicólogo, ¿no? Psicólogo ujú, clínico. ¿Qué es lo que pasa aquí? En España, si tú quieres ser psicólogo, ¿vale? ujú. Si quieres diagnosticar, que es muy importante, Vale. diagnosticar y tratar, obviamente tienes que sacar el PIR, que el Vale. año que salen muy pocas plazas, el año pasado fueron 230 y pico en toda España, creo, o bien te tienes que sacar el general sanitario, el máster. Vale. Pero la diferencia cuál es, que el general sanitario solamente te habilita para trabajar en el sector privado. Vale, Ujú. vale. Luego sí que es verdad que tú también puedes ejercer un poco de psicólogo, ¿no? En centros así más privados, pero claro, siempre con la supervisión de otro psicólogo que esté habilitado Ujú. y en todo caso, si no tienes el máster, no puedes diagnosticar. Tiene que diagnosticar este psicólogo en supervisión. Sí, también hay una gran mayoría que se decanta en otras salidas, es decir, un psicólogo realmente puede entrar en muchos ámbitos diferentes. Total. Por ejemplo, psicología del deporte, Ujú. em, Recursos también, humanos yo qué sé, mismo. recursos humanos, exacto, o también psicólogos de la educación. Incluso hay Ujú, gente que se especializa en psicopedagogía para ujú. relaciones y tal. La verdad es que las salidas pueden ser bastante variadas, pero es eso. Tú cuando estés estudiando esto, sobre todo a final de carrera, es importante que tengas un poquito claro Claro. qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Ujú. Entonces, vamos a hablar de intercambios. ¿Se hace? ¿Has hecho? ¿Dónde suele ir la gente? Sí que se ofrece bastante el Erasmus en psicología. Lo Mm, que pasa es que justo a nosotros nos tocó durante la época del COVID. Sinceramente, yo creo que la volvería a escoger. Y no solamente el aprender, digamos, el conocimiento de la asignatura, sino aplicártela a ti mismo. ujú, Por ejemplo, en comunicación, en las interacciones con las personas, en saber, vale, ¿por qué está así esta persona? ¿Cómo podemos ayudar a solucionar esta situación, ¿no? ujú, Y también, aparte de esto, quizá también un poco desde la perspectiva de que hice también el máster, que fue como más práctico, ujú. también pues me ayudó mucho a ver las cosas de otra manera. O sea, yo acabé mi carrera con una visión quizá un poco cuadrada, ¿no? Un Ujú. poco sesgada de lo que son pues las diferentes patologías, es decir, por ejemplo, un niño con autismo, vale, pues tiene ABCD. Yo acabé Ya, así literalmente la carrera, pero sin embargo en las prácticas, que realmente eran del máster, fui a un centro en el que tuve muchísima suerte. La mayoría de los niños eran niños pues con diagnóstico de autismo o a lo mejor un poco de hiperactividad. Y ahí pues fue un poco en plan que me abrió los ojos, me abrió la visión de ver, vale, es decir, este niño sí puede tener A, pero a lo mejor no tiene B. Y además, aparte de esto, este niño tiene unas fortalezas increíbles que está ujú. tirando delante y era muy gratificante ver cómo Total. semana tras semana ese niño avanzaba y avanzaba. Y nada, yo creo que toda esta trayectoria del grado y el máster me han ayudado mucho a crecer, no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel interpersonal, Ujú. a entender que no, que todos somos diferentes, ¿vale? Todos podemos tener cosillas en las que quizá vayamos un poco más flojos, pero también, por otro lado, tenemos muchísimas fortalezas que nos ayudan pues a salir adelante y a ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que tú crees que este grado te ha ayudado a diferenciarte? Quizá el hecho de pensar qué es lo que hay detrás de una conducta o de una reacción. Ujú, Antes quizá era más instintiva, por así decirlo. Ahora es más en plan de, vale, tú estás enfadado. A mí esto me enfada también, obviamente, ujú, no me es agradable. Pero entonces me paro a pensar, digo, ¿de qué viene este enfado? Y a ujú. partir de ahí, pues irte un poco a la raíz del problema, digamos, e intentar actuar desde ahí. A la última parte de estudios posteriores y tu experiencia, o sea, ¿por qué escogiste este máster y en la UOC? O sea, tenía claro que quería trabajar con niños, Ujú, pero no sabía cómo, ¿no? Cómo abordar esto. Y sinceramente fue una de mis amigas que ella sí que estuvo mirando el tema y estuvimos hablando y me dijo, pues tía, existe este máster, de hecho yo me voy a apuntar y bueno, estuve mirándolo y me pareció bastante interesante. ¿Y por qué en la UOC? Pues porque básicamente yo ya llevaba un tiempo trabajando, bueno, básicamente casi toda la carrera, trabajando 30 horas semanales. mm,
Y claro, la UOC lo que me daba un poco era, bueno, sí, o sea, puedo seguir trabajando, estudiando. Sí que es verdad que lo hacía en el grado, pero quizá yo pensaba que quizá tendría más tiempo para mí misma, ¿no? Que bueno, de alguna manera sí, pero también era más fuerza de voluntad. El máster, básicamente, bueno, tú, eso que te comentaba antes, tú vas a ver un poco lo que son las diferentes perspectivas dentro de psicología, sobre todo aquellas que más influencia tienen, ¿no? Más presencia tienen. Y básicamente lo que hacían era por cada tema te daban unas lecturas en el campus, te las subían y tú te las descargabas, te las leías, estudiabas y tal, y luego pues te subían un ejercicio, un caso real, y tenías que contestar a las preguntas, básicamente analizar por qué este niño, desde esta perspectiva, ha actuado así, cómo le podrías ayudar, cómo ayudar a los padres y tal. No, no teníamos exámenes. Por así decirlo, nuestros exámenes eran estos trabajos. En general, ¿tu experiencia walk ha sido buena o hubieras preferido algo presencial? Yo creo que en el momento de mi vida en el que lo cogí, a mí me fue bastante bien la boca, Vale, porque yo necesitaba esa flexibilidad. Es vale. decir, a lo mejor necesitaba las mañanas por trabajo, no sé, a lo mejor necesitaba tener las mañanas libres, entonces con la web me ponía cuando podía. Entonces, ¿es un máster de 2 años? Realmente es de 1 año y medio. ¿Quieres explicarnos un poco cómo ha sido tu experiencia laboral? Sí que has dicho que desde el grado ya has empezado a currar y no has parado, porque tú eres una máquina y no paras, tía. Bueno, yo realmente ya venía de trabajar todos los veranos, desde que hice los 16. También he de decir que fue un poco un cambio gradual. O sea, Ujú. no empecé a trabajar de trabajar nada a empezar a trabajar 40 horas y grado, Ya, sino que el primer grado fueron un par de horas, ¿no? A la semana, quizá 10, 12. Y eso quizá me ayudó un poco en el sentido de adaptarme un poco. Por un lado, coger el ritmo universitario y por otro, pues seguir con lo que es el trabajo y tal. Y luego, pues ya 30 horas a partir del segundo año y luego, pues el máster a 40 horas. Mi recomendación, mi consejo sería de tener claro que a ti te interesa este grado, porque si no te ujú, interesa, acabarás trabajando y dejando el grado por un lado. total. ¿Vale? Y luego también de rodearte de personas que estén por la tarea, que Ujú, también les interese el grado, que tú veas que tiran, ¿no? Hacia adelante, porque realmente esta compañía a lo largo de tu carrera, bueno, de la carrera, el grado, el máster, lo que sea, te ayudará mucho. A lo mejor en este momento yo estoy aflojando en el grupo y los demás me pegan un toque o me pueden ayudar, me pueden pasar los apuntes. Y tercero es tener fuerza de voluntad y, total. muy importante, organizarte. Si consigues estos dos puntos, yo creo que no hay ningún problema de sacarte los estudios mientras trabajas. Tu situación actual es que estás trabajando en Amazon, ya llevas bastante tiempo, ¿no? Y, digamos, no está del todo relacionado con el ámbito de la psicología, pero seguramente que nos puedes dar como una visión de decir, oye, aunque no haya acabado en un sitio de mi ámbito, pero yo creo que me ha servido para desarrollar mi trabajo, ¿no? Y ahora mismo mi rol, ¿no? Dentro de la empresa es un poco bueno, que analizamos cómo, bueno, es un poco de auditoría de calidad, ¿vale? Ujú, Vemos cómo X persona hace la tarea y tal, cómo la hace, y les damos un feedback. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Que este feedback obviamente no puedes ir total. directo, ¿no? Y tiene que ser constructivo y tal, y creo que el grado en sí, la experiencia de las prácticas también me han ayudado a dar este feedback constructivo, ¿vale? A Ujú, ver lo que, bueno, quizá esta persona puede mejorar en este aspecto, pero ha hecho muy bien otras cosas. ujú, Y esto es muy importante. Y bueno, esto por un lado, y luego por otro lado, ahora mismo estoy adentrándome un poco en el mundo de el managing y tal, ujú, y es muy importante saber cómo guiar a tus compañeros para que ellos puedan crecer, ¿no? En su carrera profesional. totalmente. Y es muy importante otra vez lo mismo, transmitir ideas de manera constructiva, ver cómo lo puedes ayudar, qué obstáculos a lo mejor tiene, ¿no? Pero qué otras fortalezas tiene para afrontarlo y seguir mejorando día a día. Quizá me hubiera gustado dedicarme un poco más a los niños y tal, Mm. pero a pesar de ello, yo creo que psicología me ha ayudado también mucho al trabajo actual. Estoy bastante contenta en eso. Bueno, pues damos por concluida la entrevista. Yo creo que ha sido una entrevista súper, súper guay. O sea, yo creo que vas a inspirar a mucha gente y dar un poco la visión real, ¿no? De qué es lo que te espera cuando haces un grado de psicología, que el mercado está como está, puedes acabar en otro sitio perfectamente, ¿no? Pero bueno, que eso no quita que tú puedes aportar valor con el grado que hayas hecho, ¿no? En cualquier posición. Mil gracias, Yutin. O sea, de verdad, o sea, ojalá esta entrevista inspire a más personas a hacer lo que tú has hecho, ¿no? El grado, y haya más psicólogos y más personas que quieran ayudar a los demás. Ojalá en un futuro el mercado esté mejor
y se premie más, ¿no?, al trabajo que hace un psicólogo. Cualquier duda, comentarnos y suscribiros al canal, darle like y compartirlo con gente que podría estar interesada en hacer esta trayectoria. Y nada, nos despedimos. Gracias, Yutin. Gracias, adiós.